Ahora bien, conocemos que el contexto de la fe religiosa, el que si bien les dio en estas tierras, pero lo tenían que hacer a través de expandir la fe católica, y sobre todo subimos ese tipo de grupos que llegaron y sobre todo cómo se fueron expandiendo y que otros también llegaron para realizar la evangelización. Podemos decir, bueno, ¿qué tipo de estrategias utilizaron? A la que primera y que fue la más coherente, como te decía, uno de los actos en este caso que se utilizó para la evangelización, pues primero fue entender la lengua de los indígenas y sobre todo en este caso saber cómo se comunicaban para entenderlos y a partir de ahí empezar a enseñarles nuevos tipos de prácticas. Y no por nada los grupos religiosos que venían aquí en México empezaron por dedicarse a estudiar como las lenguas como el náhuatl, el otomí, el purépecha y el maya. Y de hecho uno de ellos que vino hizo un libro que se llama Arte de la Lengua Mexicana. Y en este caso fue de Olmos. Déjale hago un poco más de zoom para que podamos ver su nombre, porque realmente ahorita se me acaba de olvidar. Y es Fray Andrés de Olmos. Es realmente uno de los que se empezó en este caso a estudiar en el agua y de hecho hizo en este caso un libro que explicara realmente cómo funciona, cómo es la manera de comunicarse, y creo que fue uno de los actos, pues bien estructurados, ¿no? Primero, bueno, si no sabemos su lengua, hay que, en este caso, estudiarla para darnos cuenta cómo comunicarnos con ellos. Ahora bien, pues, ¿dónde iban a realizar ese tipo de prácticas? Y es por eso que se realizaron cierto tipo de construcciones, como es iglesias, monasterios, y en este caso cierto tipo de zonas donde realmente se congregaban cierto tipo de grupos indígenas sedentarios, es decir, los ponían a vivir ahí para que realmente empezaran a conocer este tipo de prácticas. Y al principio, como bien dice ahí, eran sencillas y rústicas, pero con el tiempo fueron haciendo más edificios majestuosos y grandes, que hoy en día algunos se conservan en cierto tipo de partes o regiones de la República Mexicana, como bien dice ahí, que estaban hechos de cierto material que hoy en día perdura. Y también ese tipo ah, de grupos que venían, pues lo que hicieron era congregar y sobre todo reorganizar a los indígenas, y es por eso que los agrupaban en la República de Indios, para que ellos identificaran más fácil, en este caso, a quienes tenían que evangelizar y sobre todo que esas mismas prácticas culturales pues se fueran heredando, ¿no? Es decir, bueno, si yo enseño a los papás y estos tienen hijo, constitutivamente lo iban a hacer y así sucesivamente, haciendo que realmente eso se hiciera de manera más eficaz y más eficiente y sobre todo heredada, ¿no? Que es lo que pretendían. Es uno también de los puntos por los cuales se congregaron en la República de Indios, enseñarles esas prácticas porque en este caso los españoles ya las conocían, ya lo sabían, ¿no? Era su religión. Ahora bien, los indígenas lo que tienen que hacer es constantemente practicarla, entenderla y heredarla de familia en familia para que esto realmente se hiciera. Y es uno de los puntos también por los cuales los congregaban. Otra de las prácticas que también era la asimilación y sincretismo, es decir, ellos veían que era mucho más fácil para los indígenas y sobre todo, pues, eh, ah, vieron también su actitud ante la negación de esto, que era más fácil fusionar cierto tipo de creencias españolas con las indígenas y sobre todo reinterpretarlas, ¿no? Esto, como bien te lo decía, de la Virgen de Guadalupe, bueno, si bien se adoraba una cierto tipo de virgen, no se llamaba así, se llamaba Tonantzin, era en un cierto templo, en un cierto lugar. Ahora bien, hay que reinterpretarla. Ya no se va a llamar Tonantzin, se va a llamar la Virgen de Guadalupe. Ya no va a tener esta imagen, va a tener un manto, va a tener ciertos aspectos característicos de los indígenas. Luego va a descubrir también una indígena, de cierta vestimenta, en una cierta parte. Es decir, para ellos era más fácil reinterpretarlos, porque como bien lo hemos visto, pues había cierto tipo de revueltas y no fue un movimiento pasivo del cual llegaron los españoles y empezaron a aprender ese tipo de prácticas, sino que realmente dijeron, es más fácil reinterpretarlos y hacer este sincretismo, es decir, juntar dos culturas para realmente realizar a lo que querían los españoles. Y también en este caso utilizaron cierto tipo de arquitectura o de arte para promover estas ideas. Y como bien dice ahí, decía, las iglesias y monasterios se decoraban con pinturas, esculturas y frescos que representaban escenas bíblicas, vidas de santos y pasajes en la doctrina cristiana. Estas imágenes sirvían como visuales, es decir, si a veces no podían aprender como tal el español, ese tipo de indígenas y sobre todo no lo entendían, pues bueno, lo que ellos, al menos lo poco, lo mucho que ellos, alcanzaban a captar de esta evangelización, pues lo podían ver reflejado en los muros, ¿no? Y esto hacía como más, consciente esta parte, hacia, ahora ya entendí, y es por eso que a lo mejor seguimos también teniendo cierto tipo
de actividades, ¿no? Para que realmente las personas de manera visual vean lo que aconteció en ciertos aconteceres, bueno, más bien en ciertos pasajes bíblicos, y que es una representación gráfica de aquello que se vio, también para que lo entiendan. Y a lo mejor eso explica el por qué a veces hay pinturas que reflejan cierto tipo de pasajes, ¿no? Para que realmente las personas vean y tomen en cuenta lo que sucedió en ese momento y sea de una manera gráfica. Bueno, no solo esta educación fue cristiana, sino que le enseñaron otro tipo de cosas, como bien dice ahí. Por eso se crearon educación en torno a a la fe católica, pero también crearon instituciones de calidad donde ellos pudieran, en este caso, acceder, quedarse ahí, pero sobre todo aprender algo, como en este caso fue de oficios, agricultura y artes europeas. Y también esto dio pie a que fundaran escuelas y seminarios, hospitales, donde se promovían los valores de la fe cristiana y enseñaban a los indígenas a adoptar prácticas occidentales. Y creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, si los han tratado de cierta manera, si realmente siempre han sido relegados, no se les toma importancia, no se les enseña nada más un oficio diferente al que le conocen, que es un trabajo forzado, a cargar, a llevar cierto tipo de cosas. Es como a tener, en este caso, como una mula de carga. Ahora bien, este tipo de grupos de religiosos realizaron otro tipo de prácticas, como lo puedes ver. Bueno, primero tomarlos en cuenta, posteriormente hacer cierto tipo de estructuras de los cuales ellos pudiesen vivir y también darles una educación, pero también una escuela. Por eso les llama caridad, porque los adoptaban como tal y les enseñaban cierto tipo de prácticas o actividades europeas, que esto hacía mucho más fácil la receptibilidad para ellos, ¿no? Porque recuerda, si bien por la violencia, no eran tan buenas este recibimiento. Ahora, si lo haces de buena manera, lo tomas en cuenta, pues se va pegando a esto con tal de no sufrir malos tratos. Y bueno, uno de los ejemplos de las escuelas o monasterios que realizaron, pues ya te lo había dicho, que es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que hoy en día pues sigue en pie y desconozco realmente que se haga ahí, si realmente tenga funcionamiento, pero es una de las estructuras que tiene historia y que se quedaron en 1536 para darle difusión a ese tipo de prácticas evangelizadoras que se dieron en la Nueva España. Mm, otra de las características dentro de estos nuevas estructuras y nuevas cosas es que también hubo reformas económicas y agricultureras y agricultura, perdón. Esto hizo que realmente nuevas técnicas agrícolas y ganaderas y productos europeos como el trigo, el olivo y en este caso y la vid. Estas reformas permitieron que los indígenas pudieran tener trato con la República de los Españoles, haciendo que realmente se relacionaran. Es decir, que realmente estas personas las cultivaran, las van a llevar a esa ciudad, y esto también, en este caso, el ver cómo ellos también vivían, que este tipo de prácticas, ellos realizaban y también era mucho más fácil ahora entenderlos, ¿no? Y que eso también dio pie a la relación entre el español y el indígena y sobre todo que adoptaran o en este caso vieran que podían adoptar la misma tipo de cultura para hacer un sincretismo, que es decir, juntar tanto lo mexicano como lo español. Y también algo que funcionó en ese sentido fue el teatro y la dramatización religiosa. Es decir, emplearon cierto tipo de representaciones teatrales en torno a ciertos pasajes de la Biblia para que realmente esto fuera como de enseñanza y conversación y ellos vieran como en carne viva este tipo de cosas. Y esas actividades eran realizadas, como bien decía, en los atrios de las iglesias, en los patios y monasterios, donde los frailes se significaban episodios bíblicos y pasajes de la vida de Jesús, ¿no? Y eso también tiene la explicación de, bueno, y el por qué realmente se sigue haciendo el Vía Crucis, el por qué cierto tipo de prácticas, pues bueno, era eso, para que realmente funcionara como también visual, ya teníamos las pinturas, ya teníamos lo que se establecía en los monasterios, pero también faltaba como estas dramatizaciones, ¿no? Para que también las personas pudieran de cierta manera sentir el dolor que sintió Jesús cuando estaba ahí, o reflexionar sobre el tipo de aspectos o valores o acciones morales en torno a algo que dice la Biblia, y esto hacía todavía más vivo, ¿no? Que realmente las personas pudieran realizar las prácticas católicas. Y dentro de estos aspectos católicos, pues había rangos. Estaba el clero regular y estaba el clero secular. Unos tenían cierto tipo de privilegios en comparación de los otros, como podemos ver aquí, que es una tabla comparativa de los cleros. Y nos decían en este caso en qué aspectos se diferenciaban unos y otros. Por ejemplo, el clero regular, su dependencia. Es decir, de quién dependían sus órdenes o quién lo mandaba, en este caso las encomiendas, pues dependían de las órdenes religiosas que principalmente estaban en la España. Y el clero secular, en este caso, dependía del obispo o de la diócesis, es decir, el clero regular en este caso era el obispo y sobre todo él el que daba las indicaciones al clero secular.
La vida comunitaria, pues bueno, ¿en dónde vivían el clero regular? Vivían en conventos o monasterios. Y estos, los regular, vivían fuera de conventos o en parroquias. Los votos, es decir, qué es lo que tenían que hacer realmente para tener ese lugar o qué prácticas tenían que mostrar, en este caso, mediante la fe católica. Bueno, estos, los cleros regular, vivían en votos de pobreza, castidad y obediencia. Y en este caso, los otros, el clero secular, pues no seguían los votos de pobreza, castidad ni obediencia. El objetivo principal de estos pues, era el evangelizar y la educación. Lo otro, administrar de sacramentos y parroquias. Actividades principales, pues bueno, la evangelización educacional de los indígenas, construcción de iglesias, monasterios, apertura de escuelas y hospitales, organización de comunidades indígenas. Y por otra parte, el secular, pues tenía administrar de sacramentos, vida parroquial, fortalecimiento económico de la iglesia, mantenimiento de parroquias, acumulación de tierras y relación con la población. Bueno, relación cercana a comunidades indígenas y su localización, relaciones cercanas a los colonos, en este caso el creador regular y administración de las parroquias, acumulación de riqueza, pues bueno, renunció a una comunicación de acumulación de bienes personales porque ellos vivían, como dicen, votos de pobreza, castidad y obesidad, obediencia, perdón, no de obesidad. En cambio, el creador secular, pues bueno, acumulación de tierras y riquezas porque tienen que administrar una parroquia, tenían que saber cómo realmente dar la expansión y sobre todo a que realmente ese se mantuviera en pie. Y las características del clero regular, pues bueno, vida comunitaria estricta, enfoque en la educación de indígenas, vida caritativa, misioneros, comprometidos con la evangelización directa, en comparación del clero regular, mayor libertad, vida enfocada en la administración de sacramentos y el poder económico de la iglesia, con menos énfasis en la evangelización de indígenas. Es decir, aquí había dos tipos de clero, tanto el regular como el secular, y vemos que tiene mayor relevancia el secular, porque era el que gozaba, pues, de riqueza, en un cierto territorio, de administrar, que eran los que mandaban, tenían mayor libertad de administrar, y sobre todo en este caso, énfasis en lidiar con los República de Indios, en comparación de los otros que, pues, vienen en la pobreza, no tienen un lugar fijo, tienen que ir misioneros, es decir, buscar otro tipo de personas para... eh, enseñarles la fe católica y sobre todo a que llevan este tipo de prácticas. Es decir, dentro de la misma iglesia cada quien tiene sus funcionalidades y algunos de ellos tienen más privilegios en comparación de los otros. Bueno, como ya me lo habíamos explicado, si de este sincretismo cultural no nos que sean esas prácticas, sabemos cómo los llevaron a cabo, que no fue algo pasivo, sino que realmente nuestros antepasados, pues se pusieron un poco rejegos, y no los culpamos, de realmente adoptar este tipo de creencias. Y es cuando realmente se da esta fusión y se da una reinterpretación de lo que ellos ya conocían para pasar a la que es la fe católica. Y un ejemplo de eso era la Virgen de Guadalupe que ya te explicaba, ¿no? Cómo realmente tiene diferentes tipos de características, ahora se la alaba de distinta manera, ya no se matan como tal personas, sino se le da una oración, se hinca, se va los domingos a misa, se le reza un rosario, sabemos que te ayuda en cierto tipo de cuestiones en comparación de la otra dice que era Tonantzin, que tenía que realizar a lo mejor cierto tipo de culto, diferentes tipos de prácticas, y lo que fue este sincretismo, ¿no? Juntar en este caso una cultura con otra para realizar cierto tipo de prácticas distintas, pero enfocadas sobre todo a una en especial que viene siendo la española. Y otro ejemplo aparte de la Virgen María puede ser la Santa Muerte o la muerte como algunos le llaman, ¿no? Y en este caso, pues bueno, nuestros antepasados ya la adoraban, o más bien se le rendía culto, para decirlo así. Y en este caso se le llama Mictlantecuhtli, ¿sale? Que era en este caso la responsable del inframundo. Y realmente, si bien lo recuerdan, y sobre todo que reinaba en el Mictlán, pues nuestros antepasados no veían la muerte como la finalidad de la vida, sino como realmente un ciclo en el cual continúa esta. Y se rendía a cierto tipo de prácticas. Ahora bien, se le sigue adorando, pero ya no se le llama de esa manera. Ahora, ¿cómo se le llama? La muerte o la Santa Muerte. Y ahora también ha adoptado cierto tipo de prácticas cristianas, es decir, las muertes ya tienen un rosario, ya tienen como tal una cruz o algo que también en este caso conjunta la fe católica. Es decir, algo de la Santa Muerte es que antes ya se adoró, ya se le rendía culto, solo se le llamaba de distinta manera. Ahora se la adora y tiene cierto tipo de aspecto calavérico, ¿no? Tiene cierto aspecto calavérico. Ahora bien, eh, te voy a mostrar una foto de cómo realmente en este caso era antes, que si bien tiene algunos aspectos, y ahora cómo realmente la retrata.
Y bueno, ahí es un ejemplo, ¿no? Como realmente de tu lado izquierdo está quien se le adoraba, que si bien tiene una parte calavérica, tiene un penacho, está sosteniendo un corazón, y hasta ahí. En comparación de la otra, de la muerte, que en este caso ya tiene un rosario, se le agregan cierto tipo de símbolos, pueden ser católicos o otro tipo de cultos, pero que realmente hoy en día tenemos cierto tipo de prácticas heredadas del antepasado, solo que ahora las volvemos a reinterpretar, en este caso a la fe católica. Y es algo que siempre se ha dado y que se sigue heredando, ¿no? Este tipo de prácticas que a lo mejor decías, eso ya es nuevo, lo introdujeron como tal los españoles, o es algo contemporáneo que alguien hizo, pero no, simplemente es algo que ya estaba y solo se van reinterpretando, se van cambiando la manera en cómo se le rinde culto en este caso, a una deidad o cómo se hacen cierto tipo de prácticas. Y bueno, ¿y cuál fue la importancia del secretismo? Pues fue que realmente la cultura mexicana hoy sigue prevaleciendo y se fusionó con la española. Aunque también pienso que no te dejo creo que nada de positivo, porque realmente seguimos realizando nuestras prácticas conforme a lo que digan, en este caso en Occidente, es decir, conforme a lo que digan, en este caso, países de Europa. Y sobre todo también que esas cuestiones que se hicieron en torno a lo mexicano también se apegaba a lo que decía la corona española. Si bien hay algo de positivo, pero yo lo veo más de negativo en ese sentido, porque si bien sobrevivió, lo que hoy en día seguimos siendo ciertas prácticas culturales, pero siempre que todo reinterpretándolas y sobre todo apegando a los estándares que decían los españoles. Aunque por otra parte, pues también esto es que hayan dejado cierto tipo de prácticas culinarias, como puede ser el pozole, los tamales, en este caso que se reflejan técnicas o ingredientes que en ese momento no se tenían y que le dan un sabor distinto a la comida. Y es cuando se juntan, ¿no? Técnicas tanto españolas como mexicanas para darle un buen sazón y un buen sabor a lo que viene siendo la comida. Y ahora bien te pregunto lo siguiente. Somos occidentes de segunda, es decir, los españoles eran del continente de Occidente, vinieron, nos conquistaron, empezaron a poner sus creencias, vieron que era un poco difícil, bueno, las fusionamos, hacemos ese sincretismo, y ahora bien, seguimos tomando como pie de partido, o seguimos tomando como que lo que realmente se tiene que hacer así, o la manera en cómo me comporto, o las prácticas correctas, vienen de Europa, es decir, de Occidente. Y cuando las queremos hacer aquí, pues realmente no las podemos realizar porque hay otra cultura distinta, porque hay otra forma de pensar y creo que lo que tengamos que hacer es realizar las prácticas y sobre todo las actividades conforme a lo que necesita en este caso México. Y es por eso que siempre se nos dice que somos occidentes de segunda. ¿Tú lo piensas así? Que realmente copiamos e imitamos prácticas que realmente no son de nosotros y que no las tenemos que imitar, sino que realmente lo que tenemos que hacer es formar nuestra propia cultura y lo más que se pueda desligarnos de aquello que nos dicen que es lo correcto, como suponiendo que nosotros realmente no tenemos pensamiento como se pensó cuando llegaron a cuando llegaron a América. Es decir, ¿realmente somos occidentes de segunda? ¿Lo seguimos haciendo? ¿O qué tenemos que hacer en este caso para cambiar esa perspectiva? Y bueno, espero que realmente te haya gustado esta temática, sobre todo hayas comprendido por qué a lo mejor hoy en día cierto tipo de prácticas cristianas se siguen haciendo, y es porque se hacían en el pasado para evangelizar a nuestros antepasados, porque cierto tipo de estructuras están ahí y porque son majestuosas, y la manera en cómo realmente se llevó a cabo la evangelización que si bien en un momento fue dura, cruel y vil, ahora se pasó a algo pasivo que también entra en cuestión, bueno, y porque si realmente eran personas racionales, que podían pensar, ¿por qué no se les dejó crear en su propia cultura y hasta ahí, ¿no? Si estaban divididos en República de Indios y República de Españoles, los dos pudieron haber convivido a partir de sus creencias, este, de una manera pacífica y hasta ahí, ¿no? O juntarlos, porque realmente si eran personas racionales, ¿cuál era el miedo de que hubiese pasado algo? Pero bueno, son cuestiones de las cuales también la historia se puede, en este caso, se les puede hacer, ¿no? Y buscar otro tipo de respuestas y sobre todo, en este caso, la reflexión. Y bueno, eso ha sido todo en parte. Espero que te haya gustado. Hasta luego.